Buenas tardes, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Hay un libro publicado por Authentic Books, que es la editorial de OM, Operación Movilización en la India. El título es Siervo. El autor es un escritor, pastor de la India de apellido Chandapila, y él dice que el mundo es como una gran fila, y todos luchan por querer estar al frente de la fila, en el primer lugar. Pero muy pocos realmente quieren estar al final, en el último lugar de la fila, y no saben que Jesús está ahí siempre esperándolos, como el siervo por excelencia. Hubo un profeta muy grande del pueblo de Israel que se enfrentó con los adoradores de ídolos, de Baal, de dioses falsos, de quien Dios se le manifestó enviando fuego del cielo para consumir un sacrificio lavado en agua 3 veces. Eso aparece en el segundo libro de Reyes, el capítulo 18, versículos 20 al 40. Este profeta era Elías, quien tras conocer de parte de Dios que no era el único que no se había desviado al adorar a Baal, el falso dios cananeo, sino que había otros 7000 que no habían doblado su rodilla ante este falso dios, escogió a su seguidor. Un día pasó delante de un hombre que trabajaba en el campo que se llamaba Eliseo y puso su manto sobre él, lo que significaba que lo estaba escogiendo para ser su seguidor. Eliseo le dice que lo deje, que vaya y bese a sus padres, que se pueda despedir de ellos. Él mata a 2 de los bueyes con la yunta, que era de madera, la quema, los cocina y da de estos bueyes al pueblo donde él vivía, y luego sigue al profeta Elías. Esto ocurre en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 21. Un pastor decía que todos en el mundo quieren el manto de autoridad. Todos quieren y queremos tener la autoridad, que ninguno nos diga qué hacer, cómo hacerlo, ni sujetarnos a la autoridad de nadie, sino tener nosotros la autoridad, y que los demás se sujeten a lo que nosotros decimos, que obedezcan lo que nosotros planteamos. La única manera en que Eliseo pudo suceder a Elías como profeta fue sujetándose a su autoridad, sirviéndolo y sirviendo a su lado antes de que le fuera quitado. Elías le dijo a Eliseo en un punto que se quedara en un lugar, pero él le dijo que lo seguiría a donde fuera. En este caso era a Betel, ese lugar que se llama la casa de Dios. Donde está el maestro está su discípulo, y hace lo que él hace, como nos dice el mismo Jesús en Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Sabían ya los otros profetas y Eliseo que Elías les iba a ser arrebatado al cielo. Y primero entonces Eliseo le suplica a su mentor que le dé una doble porción de su espíritu. Elías le dice que eso solo puede ocurrir si Eliseo está ahí presente cuando él sea arrebatado al cielo, lo que de hecho ocurre. Elías es arrebatado al cielo, Eliseo rompe sus vestiduras, recibe el manto de Elías y él se va. Antes de que esto ocurriera, Elías había golpeado el río Jordán con su manto y se había abierto el río y habían pasado en seco. Luego de que Elías se va, Eliseo hace lo mismo. Golpea el río con el manto y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Pasa en seco y los profetas que estaban al otro lado, hacia Jericó, dicen: el espíritu de Elías reposa sobre él. La unción del Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, que heredó de su maestro y mentor Elías. Esto sucede en 2 de Reyes capítulo 2 versículos 1 al 15. Al haberse sujetado a Elías y al haber caminado tras él y junto a él, recibió a su debido tiempo la autoridad y realizó milagros y prodigios al igual que Elías había hecho. Él recibió efectivamente esta autoridad conferida de parte de Dios, de parte de este líder que invirtió su vida en él y a quien él siguió. Ejerce la autoridad bien y de manera legítima quien ha sabido sujetarse primero, y quien de hecho sigue sujetándose a la autoridad suprema de Dios, de su palabra y de las otras autoridades terrenales y aún espirituales que le correspondan, autoridades civiles, militares, siempre y cuando ninguna de estas le pidan hacer o decir algo que vaya en contra de la palabra y la voluntad de Dios, o impedirle hacer y decir lo que la palabra de Dios y su voluntad nos manda. La toalla, que es el otro elemento del que vamos a hablar hoy, aparece en otro texto, en el Nuevo Testamento, y la usa nuestro Señor Jesucristo en Juan 13, justo antes de compartir la Pascua con sus discípulos. Dice el texto en los versículos 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo o en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido.
Sabemos que Pedro discutió con su maestro diciéndole, no, nunca me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte en mí. Pedro tenía esta falsa humildad diciéndole a Jesús que por favor no se fuera a humillar. Pero cuando Jesús le dice que no tendría ninguna parte en él, entonces Pedro le dice, entonces lávame todo. Jesús dice, no, ustedes están limpios, pero no todos. Se refería a Judas, quien lo iba a traicionar. Pero sí nos dijo que les dijo a sus discípulos en ese momento y a nosotros que teníamos que imitar su ejemplo. Hacer como él había hecho, lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso en términos actuales? Que podamos ayudarnos a limpiarnos de las impurezas en oración, en intercesión, en servicio, en apoyo, en amor desinteresado. En este caminar en la vida que es difícil. Como nosotros quizás ya sabemos, la labor de lavar los pies la hacía un esclavo. Cuando ellos llegaron a esa casa no había ningún esclavo. Entonces ninguno de los discípulos estuvo dispuesto a lavarles los pies a los otros. Seguramente se miraron unos a otros, ¿quién será el que va a lavar los pies? Y Jesús se quitó su manto, se amarró, digamos, el manto interior y tomó una toalla y empezó a lavarles los pies a sus discípulos. Así quiere Él que seamos nosotros, que imitemos ese ejemplo, por más roles o títulos o privilegios que tengamos, que podamos en humildad servirnos los unos a los otros. Jesús se despojó de su privilegio, de su manto también, para servir a sus discípulos. En Filipenses 2 nos habla de la kenosis, el Jesús despojarse de esos privilegios y autoridades que tenía como hijo de Dios. Dice así, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Aceptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús toda lengua y toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice Filipenses 2, versículos 3 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Apliquemos esto que nos dice el Señor, servirnos unos a otros en humildad, sin ser egoístas, sin tratar de impresionar a nadie, considerando a los otros como superiores, interesándonos verdaderamente por sus cosas, por ellos mismos, despojándonos de nuestros títulos, roles y privilegios, dándoles un servicio espiritual y humano amoroso, directo, tal como Cristo lo hizo por todos y cada uno de nosotros. Jesús entregó su manto, al parecer un manto muy fino, que le fue arrebatado en su crucifixión. Tan bueno era que los soldados no lo rompieron, como solían hacer con las ropas de los condenados a muerte en la cruz, sino que ellos echaron suerte sobre él, se jugaron ese manto a los dados. Como lo dice un pasaje totalmente estremecedor que yo les recomiendo que leamos, junto con los relatos del nacimiento de Jesús, que leamos el relato de la muerte y resurrección de Jesús, que fue lo que Él vino a hacer por nosotros, a morir en nuestro lugar y a resucitar y darnos la vida eterna y el perdón de los pecados. Ese texto es el Salmo 22, que Jesús mismo cita a la hora de su muerte, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dice cómo repartieron sus vestiduras y cómo horadaron sus manos y sus pies, lo clavaron. Eso se escribió como casi unos 1000 años antes de que Jesús viviera esas situaciones. Que entendamos esa obra que Él hizo de despojarse de todos sus privilegios y servir hasta el final. Si se nos ha conferido algún grado de autoridad por rol, que la ejerzamos con humildad, para la gloria de Dios, sirviéndolo a Él primero y a los otros como iguales e incluso considerándolos como superiores. Estamos para servirlos a ellos y no ellos a nosotros. Como también nos enseña Jesús y nos da ejemplo, que podamos seguir esa vida que Él tuvo. Les decía Jesús a sus discípulos, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, dice Marcos 10, 44 al 45. No usemos entonces ningún manto de autoridad o privilegio que podamos tener como excusa para silenciar a los que están bajo nuestra autoridad o para imponerles cosas, sino para servirlos en amor. Despojémonos del manto de autoridad vertical, impositiva, tal como lo hizo Jesús, y tomemos la toalla del servicio para ganar sus corazones con amor, a lavarles los pies,
al ayudarles a limpiar sus impurezas delante del Señor en consejería e intercesión a aquellos quienes servimos, a aquellos sobre los cuales se nos ha puesto algún grado de autoridad. Si buscamos el manto de autoridad primero a toda costa y nos aferramos a él, no estaremos sirviendo a la manera de Cristo, sino a la manera del mundo, queriendo imponer nuestra autoridad sobre los demás y hacerlos que nos sirvan. Pero si seguimos el ejemplo de nuestro Salvador, sirviendo desde abajo, desde el preocuparnos verdaderamente por los demás y de verdaderamente amarlos, por medio del uso de la toalla del servicio, Cristo se manifestará a través de nosotros. Y cualquier autoridad que nos llegue a ser conferida será para su gloria, para su servicio primero y el de los demás, para la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia y para la extensión del reino de Dios en amor. Al no aferrarnos a nuestros mantos de autoridad, al despojarnos voluntariamente de ellos o al dejar que se nos despoje de los diferentes mantos de autoridad sin defendernos, sin protestar, con un amor sacrificial que se encomienda a la justicia divina, y al tomar la toalla del servicio, encontraremos ya a Jesús allí, de rodillas, lavando nuestros propios pies y los de todos los otros discípulos, e invitándonos a hacer lo mismo junto a Él. Quiero hacer una oración. Señor, te pido que nos enseñes y nos ayudes, Señor, que toda autoridad viene de ti y que la forma en que tú confieres la autoridad es para servir, Señor. No para tener poder sobre otros, sino para servirlos, Señor. Que no busquemos el manto de la autoridad, sino que usemos la toalla del servicio, Señor, para servirnos unos a otros, nuestros hermanos en la fe y a quienes no te conocen, para que vean a Cristo en nosotros. Y si algún grado de autoridad, algún manto de autoridad nos es conferido, que nunca nos aferremos a él, sino que estemos dispuestos a soltarlo cuando sea necesario o aunque nos lo quiten, pero que cuando lo tengamos sirvamos, Señor. Aunque tengamos el manto, que siempre usemos la toalla y no dejemos de usarla, como tú lo hiciste, Señor, hasta entregarlo todo, tu manto y toda tu vida, por amor a nosotros, para salvarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.